Siempre del comité, ¿verdad? Sí, en ese caso en realidad que éramos autores, nomás no tenía nada que ver con mi tesis. Te cuento que ya estamos en vivo. Donde cita los nombres amados de su Y memoria, es como unidireccional bien cerca del... Acá para y Arroyito pasó. ese es el problema acá con la pasada. Acá vamos a tener el retorno para ver qué sucede. Y anduvo bien el tema de grabar entonces. Sí, las tres chicas súper bien, sin ningún problema dentro del margen, incluso menos de lo que teníamos previsto. Ya. Porque teníamos previsto unos 15 minutos para cada una, creo que no llegan. Homenaje de AM 920 a la ciudad de Villarrica. No tenemos pausas comerciales, no tenemos música. Ah, En la pero la República música de Paraguay, se la transmite soberanía en nacional Facebook. reside en el pueblo. O no, y muchas veces igual salen, representantes, aunque haya el música. voto popular, universal, igual y secreto. Son electores todos los paraguayos mayores de edad que estén en pleno uso de sus derechos civiles y políticos. 920 AM, Radio Nacional del Paraguay. 75 años reafirmando la soberanía nacional. Porque no hay nada mejor que sentirte bien contigo mismo. Porque somos agentes de cambio, promotores de la vida y de mil sonrisas. Aquí comienza Herramientas para crecer en la 920 AM. Herramientas para crecer con Juan Carlos Rojas Chamorro. Hoy hablamos de la gratitud, entonces te voy a preguntar qué significa eso para vos, si tenés algo por dar gracias, que vos querés eventualmente luego, antes de retirarte, saludarle a alguien, que a veces, como es tan cortito, yo me olvido, te digo, muchas gracias por haber venido a me olvido de si querías decir algo. Hablamos primero del comité, ¿te parece? Y luego del libro o directo al libro, como vos quieras. Porque yo hago la presentación en el prólogo de mi libro. Ah, perfecto. Entonces reaccionamos por el comité y después pasamos al libro. Gracias a la vida que me ha dado canto, me ha dado el sonido y el abecedario con las palabras que pienso y declaro. Madre, amigo, hermano, mi luz alumbrando ¿Café? la ruta del alma del que estoy llamando. Gracias a la vida que me ha dado tanto, me ha dado la marcha de mis pies cansados, con ellos anduve ciudades y charcos, valles y desiertos, montañas y llanos, y la casa tuya, la de tu padre.
ese libro? Sí, en este caso sí, pero realmente antes no publicamos nada. Eran todos proyectos individuales de los autores que son parte del grupo. Me sorprendió mucho el estilo de la perspectiva, que es bastante llamativa para los tradicionales, conociendo los que no somos historiadores. Es una cosa así de metodológicamente novedosa. Yo traje esta cosa para vos, si voy a tener el libro. No lo tengo. Es director. Historia del Paraguay, nuevas perspectivas. Muchos podrán preguntarse al concluir la lectura de estos artículos, ¿y esto? ¿Esto es historia? Acostumbrados como estamos a memorizar tediosas listas de presidentes, fechas de eventos guerreros, tratados diplomáticos, inauguraciones de rutas y puentes, estas historias de la vida rutinaria, de mentalidades, la misma historia del presente puede resultarnos extraña. Estas historias de la vida cotidiana. Y sin embargo, las diversas narrativas compiladas en esta publicación de la que vamos a hablar a lo largo de esta tarde, se revelan innovadoras, vitales, heurísticas. Hablan de un pasado que sigue vivo, redescubren los orígenes de procesos que aún estructuran con fuerza la sociedad paraguaya. Su lectura recuerda esta bella definición que Edward Hall Carr daba a la ciencia histórica, la de un diálogo perenne entre el presente y el pasado. El denominador común de esta nueva generación de historiadores e historiadoras no podría ser temático. La misma heterogeneidad de objetos de análisis prueba la complejidad de sus curiosidades e intereses académicos. La cooptación de clases medias por electronismo vía el inédito acceso a electrodomésticos, la biografía de un Lenzú anarquista, las formas que cobró el nacionalismo paraguayo en manuales escolares, monumentos y en el callejero asunceno, la represión de la vagancia o la resignificación del pasado por millennials locales. Todo es historizable, todo se convierte aquí en historia. En términos de periodos, tampoco se restringen todos al tiempo presente, ni siquiera al pasado medio siglo, cada vez más necesitado de historias críticas. Algunos artículos se sitúan en el paso del 19 al 20, otros revisitan el periodo liberal en la lectura del ciclo nacional revolucionario. Uno estudia lo sucedido en movilizaciones estudiantiles de hace apenas 3 años. Si un aglutinador existe entre estos artículos sobre tan diversos temas y de tan distintas épocas, es que todos ellos remiten a la Nouvelle Histoire, esta que Le Goff y Nora resumen como el uso de nuevas aproximaciones, la respuesta a problemas antes negados o ignorados, la elección de nuevos objetos de estudio. El empleo de cálculos cuantitativos en el artículo sobre el nombre de calles, la búsqueda de cuestiones penales en fuentes tradicionales como periódicos, registros oficiales en el Puerto Max, el seguimiento de notas internas entre docentes y directores en el de la estronización del Colegio Nacional de la capital, o el uso de fuentes radiales y de portales digitales resultan vías promisorias. Hablan del uso de nuevas fuentes, de métodos renovadores en la historiografía local. Finalmente, la preocupación epistemológica que marca fuertemente el artículo sobre los usos de la historia está presente en casi todas las contribuciones. Es una generación que mira con los ojos bien abiertos la materia viva que trabaja y busca hacer una nueva historia, indiferente a los mandatos y tabús de la narrativa nacionalista paraguaya. Son las palabras de la historiadora y politóloga Milda Rivarola en el prólogo del recientemente lanzado libro Nuevas Perspectivas de la Historia del Paraguay, una publicación del Comité Paraguayo de Ciencias Históricas.
En el programa educativo Herramientas para Crecer, queremos que te sientas orgulloso de vivir en Paraguay, donde los temas y nuestros invitados nos cuentan historias reales que nos reconfortan y nos ayudan a ser mejores personas. No somos santos. Nuestros invitados y quienes trabajamos para vos en este servicio tenemos nuestros errores como cualquier otro. Sin embargo, queremos contarte lo bueno que sí sucede a nuestro alrededor, no porque nosotros seamos un ejemplo, sino porque queremos que las obras hablen por sí solas y al mismo tiempo que sirvan de impulso para que vos y más personas también quieran hacer y apoyar buenas obras en tu lugar de trabajo, en tu barrio y con tu familia. Esta propuesta radial y educativa representa una construcción colectiva con muchas personas que de diferentes formas nos apoyan con un mensaje positivo, motivador y de esperanza. Bienvenidos a Radio Nacional del Paraguay. Muchas gracias por acompañarnos en esta nueva emisión número 11 de Herramientas para Crecer en su horario de los días martes de 16 a 17:30 horas. Puedes comunicarte con nosotros mediante las redes sociales disponibles en Twitter, @paracrecerpy, la emisión en Facebook Live en el perfil personal de Juan Carlos Rojas Chamorro, también la página del programa Herramientas para Crecer AM920, y cada semana te dejamos la grabación del programa en la plataforma eBooks y YouTube. Podés llamarnos y tenés que hacerlo hoy a nuestras líneas del estudio 021-390-375 y 021-372-118. En esta semana preguntamos a nuestros oyentes qué representa para ellos la gratitud. ¿Por qué tenemos que dar gracias? Y desde el programa Herramientas para Crecer, la semana pasada hemos cumplido la emisión de 10 programas del día 20 de marzo de 2018. Entonces no podemos, en el día que tratamos la gratitud, dejar de dar gracias a nuestros invitados especiales, amigos, familiares y compañeros de la Secretaría de Información y Comunicación, los medios del Estado, Radio Nacional del Paraguay, que hicieron posible este sueño. Y vamos a ponerle nombre a este agradecimiento a nuestra directora Choni Calderón, a Catalina Vera desde Villarrica, al director de Administración y Finanzas Cristian Jiménez Orihuela, al director de Medios del Estado Marcos Álvarez, a mi compañero de oficina Diego Encina, a nuestra productora periodística Teresita Maidana, a quien le enviamos un abrazo y un beso gigante, a nuestro técnico operador de controles Michelo Pereira, Antonia Arroyo, jefa de prensa de Paraguay TV, Ernesto Almada y Jennifer Caballero, presentadores de Paraguay Noticias, Magalí Torres, nuestra productora, Hernando Alvarenga en logística, Luis Gauto Novera, nuestro director administrativo, y obviamente no puedo olvidarme de mi jefa operativa, la señora Adriana Ruiz Díaz, por su paciencia, apoyo, consejo y cultura musical. Tenemos en estudio un invitado especial. Él viene en representación del Comité Paraguayo de Ciencias Históricas. Es el presidente, el señor Carlos Adolfo Gómez Florentín, egresado de la Universidad Católica Nuestra Señora de la Asunción, es máster en Ciencias Políticas por la Universidad de Nueva York. Publicó obras tales como 1954, El contexto histórico, del año 2014, Los veteranos en el año 2013, La guerra civil de 1947, Higinio Morínigo, El soldado dictador en 2011, El Paraguay de la posguerra de 1870 a 1900 en el año 2010. También recibió becas de la IDRF, Fundación Tinker y Fulbright. Es candidato al doctorado en Historia por la Stony Brook University, y el tema de su tesis de doctorado es la transnacionalización de la represa Itaipú y sus consecuencias indeseadas de la construcción de la región del Paraná, 1957 a 1991. Carlos, muy buenas tardes, bienvenido a Radio Nacional del Paraguay. Muy buenas tardes. Desde ya el agradecimiento por tenernos hoy acá. Es un placer poder venir a compartir contigo y con la audiencia estos temas que nos apasionan, como es el caso de nuestro libro del Comité Paraguayo de Ciencias Históricas. Carlos, no podemos dejar pasar esta oportunidad para preguntarte, ¿qué representa para vos la gratitud? Vos sabés que viene a colación, digamos, el uso de una figura profesional de la labor del historiador, una definición del agradecimiento. En cada libro de historia que uno lee, sobre todo en los libros que son de tipo académico, existe una figura que se llama la cita, en la cual se menciona todos los autores que previamente
trabajaron el tema que uno trabajó, aquellos con los que uno tuvo diferencias o tuvo coincidencias, y la mención a las fuentes que fueron trabajadas, porque generalmente el historiador trabaja en base a fuentes primarias, que son documentos que se escribieron en el momento en el que se produjo el episodio histórico, y las secundarias, que son las que investigadores posteriores siguieron. Creo que la mejor definición a nivel historiográfico y personal de un agradecimiento es hacer el reconocimiento justo a las personas que hicieron posible las investigaciones que uno hace. Entonces, cuando uno investiga un tema, como ser la represa de Itipu, que mencionaste el caso de mi tesis, mi obligación de agradecimiento es mencionar a toda la gente que antes que yo trabajó lo mismo y de esa forma hizo posible el resultado al que yo llego, ¿verdad? Y sin cuyas investigaciones la visión que yo termino construyendo hubiera sido imposible. Muy importante, Carlos, que nos cuentes qué es el Comité Paraguayo de Ciencias Históricas. Bueno, el Comité Paraguayo de Ciencias Históricas es un grupo de personas formadas en ciencias sociales que trabajan temas históricos, ¿verdad? Ahí viene el nombre de que se refiere a ciencias históricas. Entonces acá hay como un colectivo de personas que trabaja interdisciplinariamente episodios históricos y lo hace publicando en revistas, en libros, en publicaciones ocasionales, y que además también en muchos casos coincide al formar parte de las academias en el Paraguay, enseñan en universidades y hacen posible, digamos, el avance del conocimiento científico en el Paraguay y a partir del Paraguay hacia la región. Entonces tenemos miembros que son locales y también tenemos miembros internacionales correspondientes que son colegas que trabajan en la historia del Paraguay desde otros puntos del mundo. Y entre los miembros del Comité Paraguayo de Ciencias Históricas podemos mencionar personalidades tales como Aníbal Eric Caballero Campos, Roberto Luis Céspedes Rufinelli, Jazmín Duarte Esquel, Claudio José Fuentes Armadanz, en tu caso Carlos Gómez, y Erasmo González. ¿Cuál fue la motivación que los llevó a unirse en el año 2015, Carlos? Justamente hablando de agradecimiento de vuelta, ¿verdad? El libro está en el agradecimiento, hay una mención especial a Milda Rivarola. Milda Rivarola había hecho una sugerencia en algún momento sobre la necesidad de que los historiadores que están trabajando investigación en Paraguay se asocien y tengan un espacio desde el cual trabajar juntos, pensar juntos los problemas historiográficos y también preocuparse por el impacto que tiene la producción de conocimiento historiográfico y su difusión a nivel nacional e internacional. A partir de esa necesidad de asociarnos y de trabajar de manera mancomunada fue que surgió la posibilidad de asociarnos. Esto fue el 15 de agosto del 2015 y a partir de ahí comenzamos a trabajar en diversos proyectos con la idea de ir consolidando este grupo. De hecho, el grupo es multigeneracional, podemos decir, porque como mencionaste hay gente de diferentes edades en ese grupo. También tenemos gente que es bastante joven y que se está formando en diferentes disciplinas relacionadas con la historia en cuanto a su trabajo y que hoy, digamos, con este libro que le vengo a presentar hoy acá, hace una presentación en sociedad que creo que es importante para que la gente pueda tener la oportunidad de ver de qué manera trabajamos, cuáles son las contribuciones que hacemos, qué tipo de críticas y de conversación, de diálogos genera esto, y a partir de ahí seguir con la mejora, ¿verdad? Nosotros tuvimos buenas experiencias, por ejemplo, el año pasado de organizar un ciclo de charlas que tuvo lugar en el Juan de Salazar, en el auditorio principal, Manuel de Fala, que nos permitió tener una interacción muy importante con el público para sondear la viabilidad de los temas que cada uno va investigando, el tipo de llegada que tiene hacia el público y la retroalimentación que se puede recibir en la sociedad paraguaya en cuanto a los temas que uno va presentando. Entonces todo ese tipo de eventos son los que generan el Comité Paraguayo de Ciencias Históricas, que hace que hoy estemos sacando este primer libro. Y de esta primera publicación del Comité Paraguayo de Ciencias Históricas, al que se denomina Historia del Paraguay, Nuevas Perspectivas, podemos mencionar capítulos tan diversos como, por ejemplo,
el aire acondicionado, ventiladores y laderas en Paraguay durante la época de Alfredo Stroessner, de la autoría de Bridget Chesterton, el mensú Liborio Justo, crónica de un aventurero en la revista Caras y Caretas, de la autoría de Claudio Fuentes, anticomunismo y educación en el Paraguay, las cartillas nacionalistas y anticomunistas en el periodo 1937-1938 de David Velázquez, Mariscales al Panteón, los funerales de López y Estigarribia de Erasmo González, Condenado por vago, la colonia penitenciaria de Puerto Max, de Eric Caballero, estronización, y esto me toca muy de cerca, mi estronización del Colegio Nacional de la Capital, la autora Jazmín Duarte, La Guerra de la Triple Alianza en la nomenclatura de Asunción de Roberto Céspedes, y finaliza con un octavo apartado o capítulo de la autora Victoria Taboada Gómez, Usos presentes del pasado, un estudio de casos sobre el uso de narrativas estronistas y anti-estronistas. Le decimos a nuestros oyentes que se queden prendidos a Radio Nacional del Paraguay. Les proponemos de la mano de Michelo esta selección musical. ¿Por dónde quieres arrancar? Del libro. Vamos a hacer un comentario general sobre el trabajo de cómo se hizo el libro y después mencionar algunos puntos de los capítulos. Sin entrar en mucho detalle porque entiendo que las chicas tienen sus contribuciones que hacer sobre los capítulos. Sí, ellas hablan de esas cosas. Porque yo quiero, o sea, lo que quiero mencionar específicamente es el tipo de trabajo académico que implicó hacer este libro. Que salió unos talleres de unos encuentros sucesivos para poder ir mejorando el libro. ¿Y qué te parece? Si la escuchamos primero a ella, para que no repitamos nada. Me parece que creo que es mejor eso, sí. Vamos por fin. ¿Cómo? Sí, seguro. Ese siempre es el problema, nunca alcanza el tiempo. Y decir que la radio te da tiempo como vos decís más tiempo. Sí. Entonces son 2 minutos, 8 minutos, porque empieza a hablar y no te dijo. Es fatal, ¿no? Diferente. Una canción es un nuevo despertar. La popular sinfonía de la gente viene del cielo, viene del aire, viene del mar. Una canción es abrazo permanente. Una canción que se dice de verdad. Un tesoro de amor que no se vende. Una bandera, una manera, una señal. Una bandera, una señal. Viene del cielo, viene de Dios, viene del mar. Una creación de Pablo Venegas, una canción. Te cuento que estamos celebrando hoy en el programa el Día de la Gratitud, el Día de Radio Nacional del Paraguay, en donde damos gracias. Puedes comunicarte con nosotros al 390-375 y al 372-118, ya preparándonos para este martes santo, y contanos qué es para vos la gratitud, por qué hay que dar gracias. Y hoy
celebramos en este segundo bloque de Herramientas para Crecer el primer contacto telefónico con Radio ZP12 Carlos Antonio López de la ciudad de Pilar para contarnos buenas noticias Ñembucú. Ya lo tenemos al compañero Beto Mazó. Muy buenas tardes desde la AM 920. Muy buenas tardes, compañeros desde Radio Nacional. Buenas tardes, Juan Carlos Rojas Chamorro, ¿verdad? Efectivamente, mi querido servidor. Un placer, muchísimas gracias por este contacto importante. Realmente vamos a contarte buenas noticias, obviamente. Buenas noticias para Ñembucú. Estuvimos días atrás recibiendo un aporte muy importante de la entidad binacional de Accidentá dentro de lo que es la acción social de la entidad binacional, que se destina este aporte para la continuación de la limpieza de canales naturales en varios distritos del departamento. Es un trabajo que se está haciendo en la primera fase, ya fue ejecutado y continúa por la FUDEñi, es la Fundación del Ñembucú, que tiene a su cargo ejecutar estos trabajos, cumpliendo así de esta manera una necesidad urgente que tienen los productores y que estuvieron solicitando a la entidad binacional y lo lograron. Es un logro importante también que tiene como efecto ese trabajo es vital para la recuperación de los campos. El manejo del agua es muy importante. Aquí en la zona sabemos que Ñembucú tiene muchísima agua y estamos constantemente perdiendo terreno que se puede recuperar a través de estos canales para la producción. Como se ha escuchado en la grabación, el señor Solano Florentín, que es el presidente de la FUDEñi, señaló que la mayor riqueza que tiene el departamento es el agua. Los canales naturales requieren de una limpieza permanente con un mantenimiento responsable. Y explicó el sistema de trabajo y cómo se va a ir ejecutando. También al mismo tiempo hizo una solicitud a los productores para que acompañen la tarea de limpieza de canales. Escuchemos a Solano Florentín. Nuestro departamento tiene su principal riqueza es el agua, pero el exceso se convirtió en un problema. Si queremos que nuestro departamento surja, se desarrolle, tenemos que manejarlo. Si sacamos todita el agua, vamos a estar en un desierto. Y si no sacamos el agua, donde se pasa continuado, y seguramente vamos a tener que desarrollar algunas tormentas tipo 4 horas en el agua. Estos canales requieren, con respecto al trabajo que ahora van a hacer, se va a iniciar. El trabajo es mantenimiento de los cauces naturales, en este caso de la red de Ñembucú. El gobierno no equivoco es mantener limpios los cauces naturales de la cuenca de la red de Ñembucú. No es ir a profundizar la red de manera tal que ese cabal, por ejemplo, en Medina, no para nada. La cuestión es abrir los cauces de manera tal que afloje y de allí solamente si va a trabajar rojar al instituto y el trabajo de producción Y bueno, por internet, como todo el mundo. la limpieza intento de aflojar el agua que hicimos Mucha gente de España, de Estados anteriormente Unidos, no tiene resultado porque la laguna es poca cuenca. y es la forma que están conectados un poco con su realidad. Entonces debería pedir también a los productores que nos acompañan tener una unidad de criterio en cuanto a los técnicos. Vamos a ir exclusivamente por el cauce de las reyes. El cauce de las reyes ya está determinado. Hoy en día hay mapas satelitales que te muestran exactamente por dónde está dónde se va a ganar. Ya que se puede llegar a la unidad. Mapas satelitales de carretera solamente se ven en el canal. ¿Cuándo van a tener su congreso? Su primer congreso. Y la idea sería en este año, pero depende un poco de los fondos que sabemos, una cifra de un fondo para eso.
herramientas especiales. Así que dependemos mucho de eso. ¿Dónde entran ustedes o tenés conocido? En realidad que para sí debe que tener un fondo para ese tipo de eventos. Son 90 millones por año. Sí, un poco manejo así complicado, pero es ideal para cualquier tipo de congreso que organicen que cubre todo el pasaje, le traen las personas afuera, interesante. Muy burocrático nomás, todo el tiempo, pone con el sí. Sí, porque con toda la lógica así de los 80 de los documentos y la transparencia y después se vuelve muy engorroso todo. Invertir no creo que esté a distancia, pero no para eventos. Nunca había hecho un programa de TV pública. Tengo un tiempito con mi corto. En radio recién desde enero hasta ahora. Pero trabajo para Secund desde el año 2015. Destacamos que este aporte fue una gestión importante del diputado Pedro Manuel Diana y para el departamento de Ñeembucú. Bueno, este es el informe que compartimos con ustedes, compañeros, de herramientas para crecer, nuestro querido amigo Juan Carlos Rojas Chamorro. Desde Pilar, Beto Mazó, Carlos Antonio López, 700 AM. Beto Mazú, muchas gracias, un abrazo hasta Pilar y a todos nuestros oyentes del departamento de Ñeembucú. Seguimos en estudios. Tenemos en este momento desde la ciudad de Buffalo, estado de Nueva York, Estados Unidos, un contacto grabado con la historiadora Bridget Chesterton, a quien le preguntamos: en el primer apartado del libro Historia del Paraguay, Nuevas Perspectivas, encontramos el tema aire acondicionado, ventiladores y heladeras en Paraguay durante la época de Alfredo Stroessner. ¿Cuál fue su motivación al seguir esta línea de investigación? Bueno, gracias por invitarme hoy. Bueno, la motivación del capítulo que escribí fue realmente entender cómo la economía de Paraguay y la cultura de Paraguay estaba cambiando durante la época de Stroessner. Lo que realmente busco entender es cómo nosotros como historiadores podemos llegar a entender la época de Stroessner más allá de una época de donde los derechos humanos de las personas están perdidos, pero sino también una época de cambio social, cultural, económico, y llegar a un entendimiento más grande de lo que era la época de Stroessner. Así que eso es parte de mi motivación. Y con esa idea empecé a pensar en dónde cambió la economía. Y la economía del Paraguay empezó a cambiar obviamente con conexiones a Brasil. Y con esas conexiones paraguayos podían por primera vez tener acceso a heladeras, aires acondicionados, que realmente cambiaron la vida diaria de los paraguayos y los asuncenos. Así que esa es mi idea más grande del proyecto. ¿Puede comentarnos algunos de los párrafos más apasionantes y llamativos de esta investigación, Bridget? Yo creo que la parte más llamativa del estudio es que la vida diaria de la gente estaba cambiando y estaba cambiando rápidamente. Tenían acceso a heladeras, por ejemplo, que cambiaron la forma de cocinar eventualmente, que cambiaron cómo los paraguayos podían descansar con aires acondicionados, porque antes, con el calor sofocante es muy difícil a veces dormir en Paraguay, como todos sabemos. Pero con la llegada de aires acondicionados y electricidad, la vida podía cambiar. Había momentos en que paraguayos podían disfrutar de sus casas en nuevas formas. Entonces es un cambio
diario, ¿no? Con la llegada de estas cosas, ¿no? Estas cosas que nosotros hoy en día no pensamos en tanto, ¿no? Porque ¿quién no tiene una heladera? ¿Quién no tiene, bueno, por lo menos un ventilador? Estas son cosas muy comunes, ¿no? Y nosotros olvidamos que hace poco estas cosas no eran tan comunes, ni en Paraguay ni en el mundo, ¿no? Y entonces tenemos que realmente pensar en la vida diaria de la gente, ¿no? Porque entender la época de Stroessner es algo más de entender lo político, ¿no? Es entender cómo diariamente la gente vivía con el régimen y cómo vivían, y en realidad la vida se mejoraba para algunas personas, ¿no? Y se mejoraba mucho, porque tener una heladera es una cosa muy importante para una ama de casa. Entonces, eso es lo que más llamativa para mí en el estudio, ¿no? Que durante la época de Stroessner la vida diaria realmente cambió, que había bueno, que las mujeres en realidad podían hacer cosas que nunca podían hacer. Sí, Bridget, sabemos que en una publicación es imposible abarcar todo el cúmulo de conocimientos logrados justamente durante la investigación. ¿Qué otros aspectos de gran interés en tu labor investigadora te hubiera gustado incluir en este apartado y que quizá se pueda publicar en el futuro? Sí, bueno, un capítulo no es mucho. Yo tengo un proyecto mucho más amplio, planeado, y el proyecto va a incluir no solamente bueno, heladeras, ventiladoras y ese tipo de cosas, pero también cómo cambió la cultura del arte, cómo se cambió la vida adentro de las casas, cómo se cambió la arquitectura de Asunción durante la época de Stroessner, ¿no? Que se hizo mucho más brasilero en estas épocas. También estoy pensando en varios capítulos explicando el macroeconómico de la época de Stroessner. Y esto es importante porque realmente no hay muchos estudios que estudian la vida diaria de la sociedad, la comida, por ejemplo, ¿no? Porque durante la época de Stroessner la comida se iba cambiando, es decir, que antes las personas en Paraguay tenían acceso solamente al local o lo que venía de la Argentina. Pero durante la época de Stroessner había comidas en latas nuevas de Brasil, con marcas nuevas, ¿no? Y supermercados. Estas son cosas que realmente cambian la vida, porque la mujer no tenía solamente o la empleada podía ir al súper y comprar otro tipo de productos, ¿no? Y entraba también otro estilo de ropa y todas estas cosas que realmente cambió durante la época de Stroessner. Y seguramente a los oyentes les llama mucho la atención el acento que tiene Bridget Chesterton, porque tiene una mezcla de acentos entre argentino, cordobés y también americano por el nombre. ¿Qué interés particular tienes, Bridget, con respecto a nuestra historia? Sí, la pregunta por qué estudio Paraguay es una historia, bueno, personal y profesional. Primero, creo que como todos pueden escuchar, soy de herencia argentina, mi madre es argentina, y entonces puedo hablar español, puedo comunicar bueno, en la Argentina, viajo mucho a la Argentina, porque siempre hemos viajado, porque mis abuelos vivían ahí cuando yo era chica, y bueno, pero mi idea nunca era estudiar lo mío, es decir que yo nunca tuve la idea de estudiar historia por buscar mi identidad, ¿no? Yo estudio historia porque me gustan las preguntas, y Paraguay tiene muchas preguntas para hacer, y por eso la motivación de estudiar en Paraguay. Sí, ya sé que es un poco distinto porque, bueno, con esta tonada argentina más allá cordobesa, pero ahora con mucho tiempo de estudiar Paraguay, es un poco más suave de lo que era antes, pero
Entre de todo sí es un poco confuso digamos que soy Paraguay, porque estudio Paraguay y que soy norteamericana, de herencia argentina, pero mi motivación son por preguntas más que nada. La historia de Paraguay es mucho más que interesante, pero se necesita conocer porque muchas cosas importantes, y no solamente las guerras, han tenido importancia. Itacú, el medio ambiente, todas esas cuestiones que nos lleva, o por lo menos que me lleva a mí, querer estudiar Paraguay. Espero que eso ayude a explicar la tonada. De esta forma hemos escuchado a Bridget Chesterton, con quien hicimos este contacto grabado desde la ciudad de Buffalo, estado de Nueva York, en Estados Unidos. Y seguimos en estudios con Carlos Gómez, el presidente del Comité Paraguayo de Ciencias Históricas. ¿Cómo fue todo este proceso para que hoy tengamos en nuestras manos esta nueva y primera publicación del Comité Paraguayo de Ciencias Históricas, Carlos? Bueno, justamente lo que estabas mencionando de que ahora acaba de entrar Bridget, estaba grabando desde Buffalo, que es la ciudad donde ella está enseñando, y más tarde va a entrar Vico Taboada, que está estudiando en Berlín. Todo esto que es posible gracias al WhatsApp, al celular, al internet que hay hoy en día, permite que uno pueda trabajar en redes, inclusive estando en distintos puntos del mundo. La experiencia de escribir este libro para nosotros fue un desafío, en el sentido de que lo que hicimos hacer un experimento muy académico, que son oportunidades que generalmente no se dan en el medio paraguayo porque nuestras universidades, al menos en el ámbito de las ciencias sociales, todavía requieren una mayor profesionalización para que la función del investigador docente sea mucho más exclusiva y tome mucho más tiempo del que toma en la actualidad. Pero normalmente en un espacio de producción de conocimiento, la forma de trabajo de los historiadores es participar de talleres temáticos en los cuales uno va pasando por las diferentes etapas del proceso de producción de un capítulo de libro, de un artículo científico o un libro eventualmente. Lo que uno hace entonces es, en primer lugar, define un tema de estudio, después va explorando las fuentes que va a poder trabajar. El trabajo de la fuente es, por supuesto, que es la base de un trabajo historiográfico. Lo que uno hace es que se va al archivo en función al tipo de temática que tenga y revisa las fuentes. Esto es bastante, tal vez para mucha gente es un poco aburrido, para otra gente es súper divertido, como es el caso nuestro, que uno se va al archivo a leer los diarios de la época y a partir de ahí va pasando a otro tipo de fuentes. Después uno también en ese proceso revisa la literatura secundaria que hubo escrita sobre el tema elegido y va compartiendo estas etapas en lo que se llama un taller de redacción de un artículo científico. En ese taller eventualmente uno llega a la fase de redacción y también va compartiendo los distintos momentos del artículo, las distintas fases de la redacción. Y eventualmente tienen ese intercambio, mucha retroalimentación de sus pares, que después se traduce en un capítulo del libro donde otra vez se trabaja con los editores. Yo quiero mencionar acá que el trabajo de editores de este libro lo hicimos el profesor doctor Ignacio Telesca y yo, y lo que nosotros hicimos fue ese proceso. O sea, armamos un taller, nosotros nos juntábamos, qué sé yo, un sábado en la casa de alguien y la gente como Bridget o como Vico entraba en Skype desde sus diferentes lugares, en Berlín y Buffalo en este caso, y presentaba su idea, presentaba sus argumentos y a partir de ahí iban haciendo sus investigaciones y sus búsquedas, y eso es lo que después deriva en este resultado, que por supuesto una publicación nunca es perfecta, pero sí implica un momento de producción significativo a partir del cual uno puede emprender o nuevos caminos o profundizar en el camino que se eligió para el artículo por la problemática que tenía, que a lo mejor le faltó más desarrollo, le faltó mayor profundidad, etc. Bueno, la investigación, Carlos, la investigación publicada es siempre un punto de partida para, en este caso, el rescate de nuestra historia en Paraguay. En Paraguay probablemente no siempre gozamos de mucha ni de buena memoria, y probablemente por lo que estudiamos en la escuela o en el colegio está más orientada
a esos hitos en donde hubo guerra, o recordando a los héroes, o cuestiones como más bélicas. En cambio, con esta propuesta de Historia Paraguaya, Nuevas Perspectivas, encontramos, así como lo decía bien Mila Rivarola, una heterogeneidad, o sea, una diversidad de temas que para muchos es totalmente novedosa, y sobre todo también por parte de Herramientas para Crecer, un agradecimiento porque hace falta que documentemos nuestra historia reciente, hace falta que el paraguayo, que la paraguaya, que el estudiante y la persona que no necesariamente se encuentra en un ámbito académico se apropie de su historia, de su cultura, de lo que sucede a nuestro alrededor. ¿Cuál es el impacto que ustedes esperan en el futuro de esta obra que se publica en este año 2018? Bueno, sí, ese es un punto fundamental. O sea, por supuesto que nosotros como historiadores estamos conscientes del peso que tienen las guerras en el devenir del Paraguay y también en la producción historiográfica. Más allá de que realmente nosotros necesitamos hacer más estudios sobre las guerras desde el Paraguay. Creo sí que este tipo de historias que se acercan desde un lugar mucho más cercano a la gente, al estudiante de secundaria, al estudiante universitario, al interesado en historia, lo que hace es que le acerca a una comprensión mayor de episodios que tienen que ver con su cotidiano y que también reivindican mucho del peso que tienen otros actores sociales en la construcción del Paraguay actual. De repente cuando uno se fija mucho en el tipo de educación histórica que se da en los colegios secundarios, primarios y en la universidad, siempre hay un peso exagerado de la historia política. Una historia política que es extremadamente relevante para entender el Paraguay actual, pero que también muchas veces nubla otras perspectivas que también tienen un impacto muy grande. Por ejemplo, la dimensión económica, también la dimensión material, ¿verdad? El caso que mencionaba Bridget de una historia cotidiana de la burguesía paraguaya de la época del estronismo y cómo a partir de eso se fue consiguiendo el consenso que tuvo la dictadura, por lo menos a nivel de las clases medias que podían acceder a estos productos. Por eso que Milda cuando habla de una especie de cooptación, como definía ella, todo eso nos ayuda a entender mejor. Nosotros generalmente tenemos una visión muy política de la historia. Entonces nosotros tenemos que, por un lado tenemos el dictador, por otro lado tenemos la resistencia, pero entre esos dos extremos hay muchos matices que son los que definen realmente el devenir de un momento histórico, y creo que con estas historias se puede reubicar la atención en ese tipo de procesos. Entonces, ¿qué es lo que yo, en particular, nosotros con Vidalia Sánchez, también haga el agradecimiento para Vidalia Sánchez de ese libro, que es la que apostó a este proyecto? Lo que nosotros estábamos pensando cuando hablábamos del contenido del libro era, bueno, fíjate que uno tiene muchos manuales de historia del Paraguay que son muy esquemáticos, muy bien planteados, muy ilustrativos. Ahora, este libro lo que te permite es, entre fines del siglo XIX y en la última parte del siglo XX, inclusive a principios del siglo XXI, te permite entender a partir de estudios de caso cómo se vivía esa realidad que muchas veces en los manuales pasa por ser el periodo liberal, o el periodo de los colorados, o el periodo de la dictadura astronista, o la transición democrática, cosas que son ideas muy vagas, ¿verdad? Muy generales, muy abstractas, que si es que no tienen un estudio de caso que aterrice esa realidad a partir de una experiencia como puede ser la vida de un mensú en la época del principio del siglo XX, como puede ser la manera en que se estudiaba en la educación primaria y secundaria en la época de los 30, la manera en que se reubicó a los mariscales en el Panteón, ¿verdad? Que es un caso del que estudia Erasmo, de cómo se hacen los funerales y cómo llegan al Panteón de los héroes, tanto Estigarribia como Mariscal López, o la experiencia, digamos, de la criminalización de la pobreza en la época de los liberales, que es el trabajo de Eric Caballero sobre las leyes de vagancia, cómo se definía quién era vago, quién no era vago. Vos mencionaste el caso de la estronización del Colegio Nacional Capital que plantea la autora Jazmín Duarte. Es interesante pasar a estudiar un espacio tan decisivo en la formación de la élite intelectual paraguaya como es el Colegio Nacional de la Capital,
para entender mucho del proceso actual de los liderazgos que siguen saliendo de esa casa de estudios o los liderazgos que no están saliendo, que antes sí salían, y a partir de un estudio más de micro, digamos, más mirando así en perspectiva más corta, haciendo un zooming sobre el objeto de estudio, se puede entender los cambios que pudo haber habido en el Colegio Nacional de Capital. Entonces eso es lo que nosotros esperamos que saque el libro. Bueno, yo te digo ya que a título personal y aprovechando que soy el presidente paraguayo el presidente del Comité Paraguayo de Ciencias Históricas, como docente que promueve el empoderamiento de la mujer, yo he hecho en falta en todo lo que está publicado como historia del Paraguay, ese protagonismo de la mujer. Y yo creo que, no siendo historiador, ¿verdad?, tenemos mucho que decir de la mujer paraguaya. Entonces, ojalá que en siguientes ediciones, publicaciones del Comité Paraguayo de Ciencias Históricas también, vamos a tener una edición especial que rescate el valor que tiene la mujer en sus diversas perspectivas y su impacto en la construcción de la historia del Paraguay. Estuvimos escuchando al señor Carlos Gómez Florentil, es el presidente del Comité Paraguayo de Ciencias Históricas, y en Herramientas para Crecer queremos que presencias tan ilustres como la tuya en nuestro programa siempre también nos dejen un mensaje a los jóvenes que puedan tomar el ejemplo del trabajo que ustedes hacen. Entonces te pregunto, Carlos, ¿qué mensaje le das a los jóvenes que nos están escuchando? Y también a los no tan jóvenes, a los jóvenes de espíritu. Bueno, la verdad que es un tremendo compromiso, Juan Carlos. Yo creo que el desafío en Paraguay en general creo que pasa por buscar hacer posible esos sueños, esas visiones que muchas veces uno tiene y que tal vez por venir a contramano de las tendencias mayoritarias terminan siendo archivados y dejados para otro momento, para qué sé yo, para después de viejo, o para cuando esté jubilado, o para lo que sea, o para nunca, ¿verdad? Y yo creo que realmente la transformación que está viviendo el Paraguay, así como tiene muchos problemas, también genera muchas oportunidades. Entre esas oportunidades está tomar estas posiciones, ¿verdad?, dedicarse a estos temas que generalmente no están tan habitados por la media y que realmente hoy tienen muchas más oportunidades de las que dirían de repente la gente, inclusive qué sé yo, en el caso de la semana antepasada que salió el artículo donde se habló de las profesiones con menor salida laboral, se mencionó el caso de los historiadores, que es tipo como una carrera definitivamente así marcada en negro. Yo creo que justamente la complejización que vive la sociedad paraguaya hace que hoy haya especializaciones muy diferentes de la que había en la época en que nosotros estábamos en la universidad. Así que yo creo que eso abre oportunidad de que uno materialice sueños dedicándose a cuestiones que antes no eran atendidas. Así que yo creo que ese es el desafío, es en la medida en que uno tenga un sueño que es un poco diferente de lo común, que se apuesta a eso y que eventualmente se pueda hacer de eso una forma de vida. Palabras de Carlos Adolfo Gómez Florentín, máster en Ciencias Políticas y presidente del Comité Paraguayo de Ciencias Históricas. Muchas gracias por acompañarnos en Radio Nacional del Paraguay. Muchas gracias por presentar y ofrecer al público esta nueva publicación, esta primera publicación del Comité Paraguayo de Ciencias Históricas, Historia del Paraguay, Nuevas Perspectivas. Invitamos a nuestros oyentes a que disfruten de la selección paraguaya de la mano de Michelo Pereira. Juan Carlos. Gracias. Vamos a hacer Ay, rincón feliz donde nací. No te preocupes, tranquilo, muchas gracias por todo. Cualquier cosa lo dale, está entonces. Estamos hablando, gracias Juan Carlos. Noches estrelladas, cielo azul. Ay, tu amanecer y atardecer. Ay, tu anochecer de primavera. Eres acuarela guaraní. Alma y corazón como
mi patria, tierra gloriosa, viva mi luna, tanto viva, porque todo en ti es belleza, lugar querido donde nací, porque eres el paraíso que Dios bendijo, mi gran nación. Ay, tu amanecer y atardecer, ay, tu anochecer de primavera, eres acuarela guaraní, alma y corazón como al decir, viva mi patria, tierra gloriosa, viva mi luna, tanto viva, porque todo en ti es belleza, lugar querido donde nací, porque eres el paraíso que Dios bendijo, mi gran nación. Seguimos en herramientas para crecer. Estuvimos conversando con Carlos Gómez Florentín, el presidente del Comité Paraguayo de Ciencias Históricas. Y te comento que los propósitos del Comité Paraguayo de Ciencias Históricas son reunir a quienes se dedican a la investigación en la historia de todo el país, promover y difundir la investigación en toda su diversidad de enfoques y temas de estudio. Para contar buenas noticias tenemos un contacto telefónico desde la República Aparte del Guairá. Muy buenas tardes, Catalina Vera. Hola, muy buenas tardes, Juan Carlos. Qué placer poder estar nuevamente en contacto hoy, martes santo, ya enmarca todo lo que va a ser la Semana Santa. Obviamente nos estamos preparando espiritualmente, al menos acá en la ciudad de Villarrica hay un montón de actividades, y le cuento a toda la audiencia de la 920 que tenemos en estos momentos una lluvia tranquila en la ciudad de Villarrica del Espíritu Santo desde horas de la mañana. Bueno, se prevé que esto continúe hasta el día de mañana y los siguientes días santos. Vamos a ver según la Dirección Nacional de Meteorología. Y como ya se ha acostumbrado, tenemos muy buenas noticias para compartir desde la ciudad de Villarrica del Espíritu Santo. Les cuento que Coqui Ruiz, reconocido artista plástico, fue declarado hijo ilustre en la ciudad de Villarrica. Fue durante su visita a esta ciudad. El doctor Gustavo Navarro Arza, intendente municipal, entregó un reconocimiento al artista plástico que se encuentra realizando el retablo que será utilizado en la beatificación de la venerada Chiquitunga. Coqui Ruiz fue declarado hijo ilustre en la ciudad de Villarrica del Espíritu Santo. En la oportunidad, en representación del Centro Cultural Ayala Talavera, la abogada Teresita Ayala y el abogado Roberto Arrua Mendoza entregaron un prendedor de oro con la imagen representativa del Espíritu Santo. El acto fue desarrollado frente a la explanada de esta catedral, donde la ciudadanía se desplegó para participar de tan importante actividad. Por otra parte, por Semana Santa, organiza el recorrido por las 7 iglesias, pero en bicicleta. El grupo Villarrica en Bici organiza e invita a la segunda edición del recorrido por las 7 iglesias, pedaleando en bicicleta. Esto es en el marco de las celebraciones santas y para realizar un pedido por la paz vistiendo una remera de color blanca. El Círculo Paraguayo, el Círculo Guaireño de Ciclistas, que conforman un grupo de jóvenes que les
gusta practicar el ciclismo, están apoyando esta actividad. El año pasado ya lo habían hecho por primera vez y bueno, esta es la segunda vez para que los creyentes se puedan acoplar y puedan participar de esta actividad tan significativa que se va a estar realizando el día de mañana a partir de las 15 horas frente a la iglesia Ubaratú. Es la invitación, es la convocatoria para las 14:30 horas para salir puntualmente a las 15 horas y estar recorriendo las 7 iglesias. A las 15 horas se prevé visitar la iglesia Ubaratú, a las 15:15 iglesia San Miguel, a las 15:45 iglesia Santa Lucía, a las 16:15 iglesia Santa Librada, a las 16:35 iglesia La Estación, a las 16:55 iglesia Virgen de Fátima, a las 17:30 iglesia Catedral, con bendición de ciclistas. La concentración, repito, a las 14:30 horas frente a la iglesia Ubaratú. Salida puntualmente a las 15 horas. En conversación con la que se encarga de hacer todo esto, Edith Rolón, que se está encargando de la parte de marketing y publicidad, entonces estuvimos conversando con ella y hizo la invitación extensiva a toda la familia, a los amigos, a crear lazos de paz que son importantes en estos tiempos. Así que recorrido por las 7 iglesias, pero bicicleta. ¿Qué te parece, Juan Carlos? Me parece genial, Catalina, y decime qué vamos a comer por tu casa. Uy, en casa sí o sí, nosotros todos los años tenemos un tatacuá, un feroz tatacuá tenemos acá bajo techo, para que no se moje luego en estos días de lluvia, y hace unos años ya que venimos realizando esto en forma muy consecutiva a nivel familiar. Realizamos la chipa, lo hacemos totalmente casero. Chipa argolla, chipa paloma, chipa yacaré. Todo lo que salga. Chipa diversidad. Exactamente, mis sobrinos suelen hacer, hacen tipo una competencia a ver quién es el que hace el mejor dibujo. Y de todo un poco sale entre los sobrinos que van de 5 años, o si tengo un sobrinito de 3 añitos, así que él también ya se acopló del año pasado. Entonces amasamos la chipa porque no es fácil, Juan Carlos, hacer chipa casera. O sea, a lo mejor las grandes industrias que se encargan de hacer como las grandes marcas ya de acá a nivel Paraguay, como que ya tienen sus maquinarias y todo, pero cuando se hace a mano, cuando se hace todo, digamos, con esfuerzo propio, tiene totalmente otro valor, y también tiene otro sabor. Claro, el sabor del amor y la alegría que ponen las personas que preparan esa masa. Y evidentemente, Catalina, hay que también darle trabajo a los odontólogos. Después de Semana Santa, la chipa que queda, los odontólogos tienen derecho también a trabajar. Es decir, Catalina, la Semana Santa es motivo de reunión para la familia paraguaya. Es así, principalmente, no sé en la capital qué tal será, pero acá en la ciudad de Villarrica por lo menos solemos recibir parientes que de repente no puedan venir todos los años, que ya es una costumbre prepararse y venir, ya sea de la capital o de otros puntos del Paraguay, y encontrarse con sus familias, preparar la chipa. Si hace mucho calor, el peregrino no puede faltar, obviamente, ese famoso cocido que qué rico, porque es con el azúcar quemada que se hace con el carbón, ¿verdad? Que de repente en la capital, bueno, hoy en día te compras todo eso, o sea, te preparas el agua caliente, ya está todo eso, pero sin embargo venís a Villarrica y puedes probar un rico cocido quemado, hecho en casa, por mamá, por la abuela, por la tía, ¿verdad? Bueno, hacemos que esto sea algo totalmente familiar, y también tratamos de participar en las conmemoraciones que se realizan a partir del jueves, que es el lavatorio de los pies, la última cena que representa en la Biblia, y que tratamos todavía de mantener esas tradiciones religiosas acá en la ciudad de Villarrica. ¿Y qué más te puedo decir? El Viernes Santo se participa de lo que es el Vía Crucis, y se hace por las calles de la ciudad de Villarrica, en los alrededores de la Catedral de Villarrica se van preparando las varias estaciones, que son 14 en total. Y entonces la gente participa muchísimo. ¿Por qué? Porque
hay jóvenes que se preparan durante mucho tiempo con los atuendos y todo eso y van representando. O sea, el que representa a Jesús, el que representa a Pilato, el que representa a la Virgen María, la que representa a María Magdalena. Entonces están los diferentes personajes bíblicos que son representados por los jóvenes y que lo van haciendo por las calles de la ciudad de Villarrica, y eso se ha hecho una práctica común en los últimos 8 años más o menos, Juan Carlos, que se viene haciendo esto, y la gente ya está súper acostumbrada y es mucho más dinámico también, porque los mismos niños y los jóvenes están muy pero muy atentos a cada estación que se va representando. Entonces agradecemos este contacto con la República aparte del Guairá. Catalina Vera nos habló de cómo se está viviendo ya esta Semana Santa, Martes Santo, en la ciudad de Villarrica. Y decime, Catalina, hoy hablamos de la gratitud. ¿Qué cuestiones, ¿por qué cuestiones te gustaría dar gracias hoy, ahora que estamos en este contacto a través de Radio Nacional del Paraguay? Realmente en cada programa se ha tocado cada valor, cada cosa tan importante, pero la gratitud es algo sumamente relevante e importante, principalmente en mi vida, porque yo doy gracias cada día por el hecho de despertar. Para mí ya es una gratitud a Dios, al Todopoderoso, por darme otra oportunidad de seguir viviendo, de seguir respirando, de seguir dando lo mejor de mí cada día. Para mí cada amanecer es un renacer para poder volver a hacer mejor aún las cosas que a lo mejor ayer me lo pude hacer bien. En el día a día ir mejorando cada vez más, ser agradecida con Dios, con la vida, con mi familia, con mis clientes, con mis amigos, con todas las oportunidades que se me da a cada paso, dar gracias por ser tan bendecida y por tener tanta naturaleza, porque mira, Juan Carlos, las cosas más importantes de esta vida son gratuitas y muchas veces no nos damos cuenta de que el simple hecho de poder respirar, de poder ver la naturaleza, de poder sentir los rayos del sol, de poder ver la lluvia caer del cielo, de poder disfrutar de un montón de cosas que son totalmente gratuitas, la naturaleza en sí, absolutamente todo es lo más caro en esta vida, y la salud, obviamente, ¿verdad? Es algo gratuito, algo que el Señor nos retribuye cada día, y nosotros tenemos que agradecer y bueno, demostrar también como buenos hijos lo mejor de nosotros. Así que yo también aprovecho y doy gracias por este espacio excepcional. Yo sé que hay un montón de gente que escucha este programa, Herramientas para Crecer, y estamos para aprender cosas buenas y para también transmitir cosas buenas. Tenemos que ser agentes multiplicadores de las cosas buenas de la vida, y bueno, y ser agradecidos con Dios, con la vida, y bueno, nuevamente dar gracias por este espacio y desearles una buena Semana Santa y felices Pascuas para todos. Desde ya muchas gracias, un abrazo. Catalina Vera, buenas noticias desde Guairá. Y aprovechamos para agradecer también a quienes participan con nosotros a través de las redes sociales, particularmente en Facebook. Saludamos a Nati Escobar, a Soledad Cardoso, que nos envía saludos desde Lambaré, muchas gracias por el mensaje. A Benigno Etigarribia Adorno, de Ciudad de Villa Elisa. María Esther Cabral Torres, que también envía saludos a Carlos Gómez Florentín. Seguidamente tenemos la última parte de la entrevista, en este caso ya con Victoria Taboada Gómez. Ella se recibió de la carrera de Sociología en la Universidad Católica de Asunción y realizó estudios en Historia en la misma universidad. Recientemente, una especialización en métodos de la investigación de la Universidad de Miguel de Cervantes, España, y culminó estudios de maestría en investigación en ciencias sociales en la Universidad Humboldt de Berlín. Ha publicado artículos académicos en Estudios Paraguayos, el Suplemento Antropológico y la Revista Paraguaya de Sociología. También ha participado como autora y como editora en publicaciones colectivas sobre ciencias sociales en Paraguay. A Victoria Taboada Gómez, que se encuentra en Berlín, Alemania, le hicimos las siguientes preguntas.
siendo un punto de vista probablemente llamativo para el lector, ¿qué debemos esperar al momento en que nos encontramos con el apartado Usos presentes del pasado, un estudio de caso sobre el uso de narrativas extronistas y antiextronistas en Paraguay? Muy buenas tardes, Juan Carlos, para vos y para toda tu audiencia. Bueno, también para los colegas que están compartiendo el programa. Bueno, al empezar el artículo que escribí, la persona lectora va a encontrarse con planteamientos teóricos que se refieren a cómo se construye la historia y la memoria y la relación entre ambas. Y para esto traigo especialmente a colación dos autores que desarrollaron sus teorías sobre la historia, haciendo hincapié en los discursos que se busca reproducir a través de ella. Y de esta manera mi objetivo es contextualizar lo que sigue en el artículo, que consiste en casos basados en hechos ocurridos recientemente en Paraguay. Específicamente me refiero a movilizaciones estudiantiles y al retiro de una placa conmemorativa de Stroessner, a las acciones de este hecho y a discursos políticos que se dieron en el Parlamento. Entonces, al analizar estos sucesos desde la perspectiva teórica que había planteado, la persona va a poder contar con un análisis y con un ejemplo de los factores que intervienen en la construcción de la memoria y en las consecuencias de esto. ¿Cómo fue el proceso en el que realizó esta investigación? ¿Qué recursos y qué fuentes fueron las que le ayudaron a construir su trabajo? Y el proceso de investigación inicié en el año 2016. El año anterior empezaron a darse estas movilizaciones estudiantiles de estudiantes secundarios que reclamaban mejores condiciones y mayor inversión en la educación. Entonces estos sucesos llamaron mucho mi atención y empecé a seguir de cerca las noticias que se referían a estos hechos, a cómo se iban desarrollando. Me dediqué entonces también a recolectar noticias, a organizar las noticias y particularmente guardé no solamente notas escritas, sino también videos, transmisiones de radio, notas en vivo. Y al final, de hecho, esto es lo que más me ayudó a describir la situación y a captar la narrativa que se está dando en el momento. Y basándome en estos documentos, bueno, sí, reconstruí los hechos y seleccioné los que hacían alusión al uso de la memoria y que me daban indicios sobre cómo y qué comprendían los actores sobre la historia a la cual estaban haciendo alusión, en este caso el periodo stronista. Y a la vez fui realizando el análisis teórico, ¿verdad? con este marco que fui armando, y esto me ayudó a realizar una tarea comparativa, porque fui reconstruyendo discursos bastante contrastantes. Y esta comparación me permitió realizar un ejercicio bastante didáctico, ya que a través de esto se realzan las principales características teóricas que yo quería explicar en el artículo. Y entonces, bueno, mis principales recursos fueron tanto teóricos como empíricos, estos documentos, estos análisis documentales que hice, y también recurrí a otros estudios que ya se habían publicado sobre estos mismos eventos, pero desde una perspectiva más politológica y sociológica, que fueron llevados a cabo por estudiantes universitarios. Eso también me ayudó bastante a poner en perspectiva estos hechos. Victoria, si bien es cierto, cada lector toma de la historia aquello que más le interesa o que le resulta de utilidad, desde tu perspectiva, ¿cuál es el mensaje que como autora quieres dejarles? Y como mensaje, bueno, el artículo propone varios aspectos. Para tratar de resumir, podría plantear un primer punto de la historia como construcción, es decir, la importancia de observar las relaciones de poder en la construcción de la historia, cómo se va construyendo la historia. Es decir, entender que
tanto los eventos históricos como ciertas narrativas históricas dominantes buscan reproducir esas relaciones de poder. Y por esta razón creo que la tarea historiográfica se enriquece muchísimo cuando cuestiona esos grandes discursos, cuando da voz a personajes ignorados, cuando imagina el pasado desde procesos sociales más que desde hechos estáticos. Entonces, como un segundo punto, puedo decir que resalto la conexión entre el presente y el pasado, es decir, cómo desde circunstancias actuales el pasado sigue siendo reinterpretado. De hecho, las diferentes formas de hacer memoria nos dan indicios sobre la mentalidad de una época, sobre cómo se está pensando en ese momento, o sobre un grupo social o contextos políticos contemporáneos. Y en este sentido, en el artículo quise demostrar esto al comparar interpretaciones actuales de una misma placa que se iban confrontando. Y así, es decir, más que hablarnos del pasado en sí, estos llamados a la memoria nos hablan del presente, de los discursos que se están haciendo hoy en día sobre esa historia. Y bueno, esto me lleva a un tercer punto, que sería la relación entre esta vez la historia y la memoria. A través de los casos se puede ver cómo la historia sigue siendo un ejercicio desde lugares y desde actores, ¿verdad?, con intereses particulares en reproducir, por ejemplo, cierta memoria. Y me parece importante evaluar cuáles son los conceptos que se disponen en estos discursos, qué conceptos como recursos se tienen para aprender la realidad. Y por sobre esto, el desafío reside justamente en dinamizar la circulación de estos conceptos. Porque si una narrativa histórica dominante sigue movilizando premisas sobre un pasado fijo y simplificado, por no decir silenciado, esto también da lugar a personas, a sujetos hoy en día desprovistos de conceptos para poder ver otras realidades fuera de esos discursos hegemónicos o normales. Y entonces se podría decir que, a lo mejor como un cuarto punto, la memoria como un ejercicio, que es un ejercicio que realmente no puede ser impuesto. En este caso, el ejercicio de la memoria se puede nutrir con la tarea historiográfica activa, crítica. Activa porque no se contenta con reproducir metarrelatos, sino buscar cómo estos relatos se mantienen, qué se esconden detrás de ellos. Y crítica porque desde un método científico no acepta hechos a priori, sino que busca reconstruirlo de diferentes ángulos. Y en ese sentido, creo que también el ejercicio de la memoria sobrepasa el ámbito académico ampliamente, ya que también contiene una misión social que consiste en la búsqueda de la justicia. Y esta tarea de la memoria, de una manera, encarna a la perfección a la historia como un proceso, el pasado y el presente, porque el ejercicio de la memoria para la búsqueda de la justicia comprende que estructuras del pasado, por ejemplo, de los periodos dictatoriales que azotaron América Latina del siglo pasado, que estas estructuras del pasado siguen extendiéndose hasta hoy en día, y ese pasado en muchos sentidos se sigue viviendo en el presente, y por eso el ejercicio de la memoria es una tarea muy actual. Victoria, ¿podrías decirnos qué líneas de investigación estás siguiendo y qué nuevas publicaciones tenemos que esperar en el futuro? En cuanto a líneas de investigación, me encuentro trabajando para reforzar un abordaje interdisciplinario, ya que trabajo tanto en la sociología como en la historia, y mi interés principal es poder combinar estas disciplinas en los temas que trabajo, ya sea paraguayo o en un ámbito también comparativo. También lo decía Victoria Taboada, en el libro del Comité Paraguayo de Ciencias Históricas busca plantear una visión de la historia más allá de un relato nacionalista, evidentemente. De hecho, propone comprender a la historia a través de sus facetas sociales, de prácticas cotidianas, de ejercicios presentes de la memoria. De esta forma recordamos que la historia no es algo dado, sino que
se construye a través de la investigación y del cuestionamiento de abordajes normativos. El mensaje que nos dejaba para los oyentes de Radio Nacional Victoria Taboada Gómez, digo bien, es acordarse de practicar la empatía para comprender e incorporar la diversidad de las personas en nuestras acciones. Y también decía Victoria que le gustaría motivar a las personas a que investiguen, que se informen y construyan su propia postura en base a un abordaje crítico de los temas, animarse al debate, pero no uno basado en opiniones, sino en argumentos. Nuestros oyentes de todo el país nos decían desde La Colmena, Georgina Rojas Arellano: la gratitud es un sentimiento maravilloso que me hace apreciar lo que recibí y que puedo hacerlo con un gracias de corazón. Victoria Taboada Gómez, nuestra autora del libro Historia del Paraguay, dice que la gratitud es para ella reconocer y apreciar el esfuerzo y las buenas intenciones de una persona. Nuestro director administrativo Luis Gauto Noguera dice que la gratitud es un sentimiento generado por el reconocimiento de un hecho que fue satisfactorio. Te cuento que en Herramientas para Crecer dejamos pendiente este tema que teníamos preparado para vos, el poder de los buenos sentimientos, en donde las emociones positivas fortalecen el cuerpo y el espíritu y nos preparan para las épocas de crisis. Desde Herramientas para Crecer deseamos que la Semana Santa sea una semana de reflexión, de encuentro en familia, que también sea un momento de descanso y que sobre todo podamos estar rodeados de aquellas personas a quienes más queremos. Sea también un momento en el que podamos recuperarnos, tener más fuerzas para todo lo que queda del año. Así es que muchas gracias, nuestra gratitud por acompañarnos en nuestra edición número 11, y de la mano de Michelo Pereira escuchamos a unos chicos muy jóvenes de la ciudad de Concepción. Ellos son Alejandro Fabián en la voz, teclado y acordeón, Ulises Quintana, segunda voz y guitarra, Daniel Santa Cruz en batería, Diego Esquivel bajo, selección de polcas paraguayas. Muy buenas tardes y una feliz Semana Santa.